Qué bueno estar aquí en Valledupar nuevamente, sobre todo con un recibimiento como el que nos acaban de dar, que le llega a uno al fondo del corazón. Muchas gracias a todos los vallenatos, a todos ustedes por esas palabras y ese recibimiento tan cariñoso. Señor gobernador, señor alcalde, señores alcaldes, señores ministros de Vivienda, de las TICs, de Medio Ambiente, altos funcionarios del gobierno, todos los invitados especiales, señores constructores que nos acompañan el día de hoy, a todos un saludo muy especial, señores comandantes, tanto de nuestras fuerzas militares como de nuestra policía, y a todos los vallenatos, a todos los que están, a todos los de la banda que nos tocaron al principio y los que nos van a tocar ahora más tarde, a todos un saludo muy especial. Rápidamente, esta semana es una semana como todas muy agitada. Simplemente quiero resaltar algunos aspectos, algunos puntos que vale la pena como que debemos reiterar. La ceremonia de ayer en la policía, la promoción número 100 de los nuevos oficiales, 321 nuevos subtenientes. De esas 321 subtenientes, 103 mujeres. Es algo importantísimo. Y la presencia en esa ceremonia de dos jefes de Estado, el presidente de Honduras y la presidenta de Costa Rica, que vinieron expresamente a hacerle un reconocimiento a la policía, a decirle gracias por la colaboración que ha venido recibiendo Costa Rica y Honduras por parte de nuestras Fuerzas Armadas, de la policía, del sector judicial y la efectividad de esa cooperación. Lo que ellos dijeron ayer sobre cómo la policía colombiana, las Fuerzas Armadas colombianas se han convertido en una especie de ejemplo para toda la región y yo diría que también para el mundo entero, porque están viniendo de todas partes. Hace unos días llegó el inspector de la policía francesa a decir: quiero ver qué es lo que están haciendo ustedes, que es tan innovador en materia de estar siempre a la vanguardia frente a la delincuencia, no a la defensiva, sino a la ofensiva. Vinieron a ver y a estudiar con más profundidad el programa, por ejemplo, de la policía por cuadrantes, que ha tenido mucho éxito donde se ha puesto en marcha. Los índices de inseguridad han bajado notablemente en esas zonas donde hay esa campaña, esa estrategia, que fue complementada por la estrategia que se denominó Corazón Verde, que busca es especializar la policía en los diferentes tipos de delito. No es lo mismo un policía entrenado para combatir el microtráfico que para combatir el delito informático. Son, como el sentido común le muestra a uno, dos modalidades completamente diferentes que requieren un tratamiento totalmente diferente. Y por eso esa especie de especialización de la policía por las diferentes modalidades de delito, que creo que son 16 identificados, eso es algo muy importante. Y esta semana se presentó algo también muy importante, y es que por primera vez se hace en el país una gran encuesta que la hizo el DANE sobre victimización, para poder medir la realidad de la inseguridad en el país. Fue una encuesta muy amplia, 178,000 personas encuestadas, donde tenemos ya una información mucho más precisa por ciudad. Son 25 ciudades, de las cuales 15 son ciudades capitales, del tipo de delitos
y el tipo de crimen que hay en las diferentes ciudades. Y hay unas conclusiones bastante útiles, bastante relevantes para poder aplicar las dos estrategias, la estrategia de Corazón Verde, la estrategia de la policía por cuadrantes. Primero que todo, nos comprobó algo que sabíamos que estaba sucediendo, que es que la gente, cierto tipo de delitos, se denuncian muy poco. Entonces, la respuesta, por ejemplo, en el promedio de las ciudades, sobre personas que han sido en una u otra forma víctimas de algún tipo de delito en los últimos 12 meses, fue más o menos del 20%. Ese porcentaje no es muy diferente al porcentaje de victimización de las grandes capitales del mundo. O sea, nosotros no estamos ni peor ni mejor, estamos más o menos en el promedio, inclusive un poquito por debajo del promedio. Pero cuando uno comienza a dividir por delito, resulta que si uno toma las cifras de las denuncias que tiene la policía en delitos como el hurto, se da cuenta que la gente dice, yo fui víctima del delito de hurto en un 20%, pero cuando uno ve la denuncia está por el 4, o el 5, o el 6%. Entonces hay un delito oculto, eso es lo que se denomina, que no se denuncia, pues muy importante. Y ahí es donde esta información es tan útil, porque nos permite, y le permite a la policía y a las autoridades en general, con los alcaldes, y esto es bien importante, nos permite planear con mucha más eficacia las estrategias ciudad por ciudad, porque lo que descubrimos también, grandes diferencias entre ciudades. Una ciudad como Pasto, alcalde, que usted vio el resultado del estudio, es muy diferente al resultado de Cartagena. Diferentes tipos de delito, diferente afectación, o sea que la estrategia en Pasto es diferente a la estrategia en Cartagena, diferente a la estrategia en San Andrés, diferente a la estrategia en Bogotá, diferente a la estrategia en Medellín. O sea que la policía, el punto es que ese acto de ayer es una demostración más de una institución, como deben ser todas las instituciones, como también está sucediendo en el Ejército, en la Fuerza Aérea, en la Armada Nacional y en otras instituciones que tienen que estar siempre modernizándose y buscando un proceso de mejoramiento continuo y en estrecho contacto con la ciudadanía, con todas las autoridades departamentales y municipales para ser más efectivos. Esta semana anunciamos algo muy importante para el país, que fue la estrategia de ir también a la vanguardia en la utilización y aplicación de la tecnología, la llamada 4G. Aquí está el ministro de las TICs. Esto es tan importante porque una parte importantísima de nuestra estrategia de lucha contra la pobreza y de la lucha contra la inequidad es la utilización de la tecnología para poder dar un salto mayor, más grande, cualitativo en nuestros programas de desarrollo social. Y si la población, si el país aprende a usar la tecnología en materia, por ejemplo, de educación o de salud, y realmente internalizan el uso de esa tecnología, la rapidez con la cual podemos sacar gente de la pobreza, la rapidez y la efectividad de mejorar la calidad de la educación, es muy sorprendente lo que se mejora. Y por eso es tan importante esta política de Colombia Vive Digital. Cuando la diseñamos y nos sentamos con el hoy ministro a ponernos unas metas, teníamos 2.2 millones de hogares conectados a Internet. Y nos propusimos en un principio duplicar, nos dijeron que era
muy ambiciosa la meta y resulta que lo que hemos hecho en estos 26 meses es cuadruplicar. Ya vamos en casi 6 millones y la meta es, en lugar de 4.4, 8.8 millones de hogares conectados, pero sobre todo los hogares de los estratos más bajos. En las casas, de las 100.000 casas de los que estamos construyendo, y ahora hablamos de eso, que es parte del tema principal de este acuerdo, todas esas casas van a tener conexión a Internet. Estamos tratando de conectar todos los municipios de Colombia y vamos a dar unos subsidios a los estratos más bajos de 300.000 pesos para que o subsidien el servicio de Internet o puedan comprar un computador. Y imagínense lo que representa para un niño o una niña de estrato 1 o estrato 2 que llegue a su casa y pueda tener un computador y pueda tener acceso a Internet. Yo pude comprobar de primera mano el efecto que eso tiene en los niños, que tienen una habilidad mucho mayor a los adultos para absorber y asimilar esas nuevas tecnologías, que con una mínima dosis de aprendizaje, el mundo que se les abre es un mundo ilimitado. Y eso es lo que queremos para los niños y las niñas de Colombia, sobre todo de los estratos más bajos. O sea, los niños y las niñas que van a vivir en las 100.000 casas de los más pobres de los pobres, va a estar en el mismo nivel de los niños y niñas del estrato 6 o estrato 5 en materia de acceso a la tecnología. Eso es una política con un efecto social muy, muy importante. Por eso me gustaría, ministro, si le dan un micrófono, brevemente explíquele nuevamente al país y explíquenos a nosotros lo que usted hizo esta semana al anunciar la apertura de la licitación del 4G y las demás medidas que se están tomando para algo que todos estamos sufriendo, la calidad del servicio de los celulares. Todos los colombianos estamos bastante desesperados, que hablamos y se nos cae la llamada con una tremenda frecuencia. Pero algo que es también injusto, se le cae la llamada a cualquier persona y vuelve a llamar, entonces le cobran todo el minuto. Eso lo vamos a controlar y lo vamos a evitar. Pero, ministro, ¿por qué no rápidamente explica usted exactamente qué fue lo que hizo esta semana? Bueno, presidente, como usted sabe, estamos pasando a esta nueva tecnología de la cuarta generación, el Internet inalámbrico de alta velocidad, y nuestra prioridad en el gobierno es que esta sea una de las tecnologías que ayuden a llegar más rápidamente a los hogares de estratos bajos y a las zonas apartadas. Y aquí, primero, presidente, unas obligaciones muy importantes para este proceso. El primero, como usted dijo, mejorar la calidad. No podemos pasar a un siguiente nivel si en el nivel actual no estamos haciendo la tarea bien. Mejorar la calidad la vamos a medir ahora por barrio en las grandes ciudades, y efectivamente si la calidad no se cumple hay que devolverle minutos o plata a los usuarios. Las segundas medidas que se tomaron, presidente, tienen que ver con la competencia, promover la competencia. Estamos trabajando para que en este país no haya monopolios, que haya más competidores y que se regule también a los que tienen posición de dominio. Se tomaron unas medidas para bajar las tarifas, para que los usuarios puedan hacer llamadas más baratas entre operadores, y eso es muy importante. Y otra obligación importante que hay en este proceso de la cuarta generación, que fue el tercer grupo de medidas que se tomaron, es la cobertura. Por primera vez en el país, por primera vez en un proceso como este, se exige que haya cobertura en todas las cabeceras municipales. Presidente, no podemos tener municipios clase A conectados y clase B desconectados o condenados a estar aislados. Por eso, en esta nueva tecnología se va a cubrir a todo el país. Y para acelerar el proceso de adopción en los estratos bajos, presidente, hay una obligación muy importante. Más de 1.200.000 niños de instituciones públicas educativas van a tener tabletas o computadores conectados a la cuarta generación. Entonces, con este proceso, presidente, estamos, primero, como usted lo acaba de decir,
con un objetivo social, llevar Internet, que es una gran herramienta para reducir la pobreza. Segundo, siempre pensando en nuestros consumidores. Y aquí hay dos elementos importantes que van a tener impacto en el corto plazo, mejor calidad y mejores tarifas. Y tercero, presidente, pensando también en la competitividad del país, habrá más competencia, más jugadores que beneficiarán a todos los consumidores colombianos. Muchas gracias, ministro. Y hablando de acceso a la tecnología, a las señales de televisión, ayer tuve una conversación en el programa que hacemos todas las semanas con una señora Lorena Martínez de la Loma, y me decía que no le estaba llegando la señal de televisión, y le dije a la viceministra que me averiguara porque me parecía raro que no estuviera llegando la señal de televisión, pero yo quedé que hoy les dábamos respuesta. ¿Qué respuesta, viceministra, le tenemos a doña Lorena Martínez? Así es, señor presidente, pues los técnicos de RTBC fueron a la repetidora en el Cerro Alguacil, donde tenemos la señal para la Loma, donde llega la señal radiodifundida a la Loma de nuestros canales públicos nacionales y adicionalmente de la Radio Nacional. Efectivamente está la torre, el repetidor funcionando al 100% y está llegando a la Loma la televisión. Por eso siguen allá los técnicos y esperamos pues ver sus instrucciones, a ver si contactamos a doña Lorena para ver si hay algún problema con la antena en su casa. O sea, la señal sí está llegando, pero de pronto a su casa no, por alguna falla de su antena particular. Muy probablemente es eso, o por si tiene un sistema de televisión comunitaria que de pronto puede ser que haya ahí un problema con la señal. Pero ministro, usted me decía que están en un proceso con unos satélites andinos para evitar que cualquier región del territorio no tenga señal. ¿Cómo es ese proceso? Efectivamente, presidente, en Colombia más de 200 municipios no reciben la señal abierta de televisión por temas geográficos, porque tenemos una geografía compleja para llegar con la señal. Y para eso, antes de que termine este año, presidente, el próximo mes ya estaremos haciendo los primeros pilotos con RTBC para que a través de una pequeña antena que debe estar por el orden de 200.000 pesos se reciban todos los canales de televisión públicos, abiertos. Empezaremos con una prueba con 4 o 5 de esos canales y para eso estamos utilizando un satélite, que es el satélite andino, que viene de una órbita que tiene la Comunidad Andina de Naciones que se subastó. Y a cambio de eso tenemos una capacidad satelital que estaremos aprovechando para llevar la televisión a todos los rincones del país. ¿Usted quería decir algo sobre eso o qué? Yo soy el alcalde del municipio de Paso, señor presidente. Resulta que nosotros, los lomeros, consideramos que ese problema se viene presentando a raíz de un cerro, como dijo la periodista española, ¿cómo se llama? Salud Hernández, antes de ayer. Nos han hecho, señor presidente, una montaña de desecho, la explotación carbonífera. Bueno, pero ese es otro problema. Estamos hablando de la señal Por de eso televisión. es que a raíz, Entonces, entonces lo que estamos es descubriendo si hay interferencias en las antenas con las poblaciones, que es lo que queremos evitar a toda costa. Si hay una interferencia, pues hay que poner una antena en alguna otra parte para que no haya interferencia. Nosotros consideramos que ha sido a raíz de esas montañas artificiales. Eso es fácilmente comprobable y, viceministra, póngase de acuerdo con RCTV para corregir eso. Muy bien. Entonces, gracias, ministro. Esta semana, pues, vimos la tragedia ya en el huracán, ese ciclón, no sé cómo llamarlo, Sandy en Estados Unidos. Hay algo que quisiera resaltar, lo que hizo la Cancillería con los colombianos que se vieron afectados. La Cancillería estableció un punto de contacto, un número de esos, un 800, donde es gratis llamar, y estableció un procedimiento para poner en contacto a las familias colombianas con las personas que estaban supuestamente afectadas o que estaban desaparecidas o que las familias colombianas estaban muy inquietas y muy preocupadas sobre su suerte. Y eso funcionó muy bien. Se recibieron
cerca de 680 solicitudes para que el sistema operara y pusiera en contacto a la persona con sus familiares. De esas 680 solicitudes, 650 se cumplieron. O sea, la inmensa mayoría de las familias colombianas que estaban preocupadas por sus parientes en Estados Unidos afectados por este desastre, o viceversa, los parientes que querían avisarle a sus familiares que estaban bien, pues afortunadamente lograron conectarse en una inmensa mayoría y eso creo que hay que resaltarlo. Por otro lado, estuvimos en una reunión muy interesante con todo el sector minero energético, hablando precisamente de ese desafío que tenemos en Colombia y en muchas partes del mundo de hacer compatible, en la medida de lo posible, la explotación de nuestros recursos naturales y la preservación de nuestros recursos naturales, la preservación del medio ambiente, la contaminación que debe evitarse a toda costa. Ahí tomamos una serie de medidas esta semana también contra la minería ilegal, la minería criminal, que hay que distinguir muy bien la minería artesanal de la minería criminal. Nosotros, todo el gobierno, con la Fiscalía, vamos a apretar las tuercas, por así decirlo, en las acciones contra la minería criminal, que se está convirtiendo en un problema de suma gravedad para el medio ambiente y en fuente de financiación de todos los grupos violentos de este país. En cierta forma, están migrando del narcotráfico a la minería criminal. Las FARC se están lucrando, el ELN está lucrando, las BACRIM se están lucrando, pero no solamente eso, sino que el daño ecológico que están produciendo es enorme, enorme, y son daños irreversibles. Resulta que la legislación nuestra es muy débil y muy anticuada frente a esta nueva modalidad de delito, y por eso no solamente vamos a actualizar esa legislación en el Código Penal, sino que las acciones de la policía, del ejército, en colaboración con las alcaldías, con las gobernaciones, para combatir la minería criminal, va a ser clara y contundente. Al mismo tiempo, vamos a fortalecer el programa que ya tenemos en marcha, hay cerca de 30.000 millones de pesos en un fondo para ayudarle a los mineros artesanales, a los mineros tradicionales que están en la informalidad, a que se formalicen. Eso por un lado. Por otro lado, está esta discusión eterna, compleja, de ver qué tipo de regulación y de política adoptamos para permitir que nuestra riqueza minera sea explotada debidamente, en una forma responsable y sostenible, y al mismo tiempo preservar el medio ambiente. Esa es una discusión que se está llevando en todo el mundo, pero nosotros somos un país especialmente rico en esos dos frentes, en el frente minero, en el frente petrolero y en el frente medioambiental. Nuestra biodiversidad, nuestras fuentes de agua, nuestros recursos naturales pues son muy abundantes y somos un país privilegiado, y por eso la discusión aquí en Colombia se vuelve también tan importante. Ahí hay mucha gente que está tratando de utilizar eso políticamente, exagerando los efectos de un lado o del otro, por eso hay que tener mucha cabeza fría. Un departamento donde esa discusión es importante es aquí el Cesar, porque sabemos de problemas serios que ha tenido en materia de medio ambiente. Y ahí yo quisiera que el ministro o la directora de licencias ambientales brevemente nos dijeran qué se ha hecho,
¿qué se ha hecho aquí en el Cesar? Porque hay una idea de que aquí se ha hecho poco. Resulta que lo que hemos hecho en estos últimos meses o últimos 2 años es mucho más de lo que se ha hecho en toda la historia en controlar los efectos nocivos de la explotación irresponsable y forzar a la explotación que sea responsable, a que sea responsable y poder beneficiar a los departamentos, a los municipios con una explotación sostenible. Ministro Juan Gabriel Uribe, brevemente, ¿por qué nos dice qué ha hecho aquí el gobierno en estos últimos tiempos en materia de medio ambiente y de hacer compatible esos dos objetivos? Sí, señor presidente. En primer lugar, como usted bien lo dice, el gobierno que usted preside, señor presidente, está comprometido claramente, en primera instancia, al ataque central de la minería criminal. Está haciendo un daño tremendo al medio ambiente en Colombia. La catástrofe ambiental nace particularmente de la minería criminal, que desde luego no tiene ningún tipo de regulación, no tiene ningún tipo de responsabilidad social, no paga impuestos, no paga regalías, acaba con la gente y acaba con el medio ambiente. De manera que todo ese conjunto de normativas que ha venido sacando el señor presidente con base en la protección del medio ambiente y con base en, desde luego, el ataque a la criminalidad es fundamental para el país. En el caso del Cesar, señor presidente, la ANLA y el Ministerio han sido drásticos en la defensa del medio ambiente hasta el punto de haber dejado de licenciar 8 proyectos y no aceptar modificaciones en licencias, es decir, negar licencias a empresas supremamente grandes en el país, en 8 casos, por la protección del medio ambiente. Aquí la zona carbonífera pudo haber duplicado su producción en el corto plazo, pero en la medida en que se protegió el medio ambiente y se sigue sobre la idea de pasar de contaminación media a contaminación moderada, bajo las resoluciones emitidas bajo su gobierno, pues estamos en el propósito de seguir protegiendo el medio ambiente y por eso, señor presidente, se negaron 8 licencias de gran envergadura a las empresas más grandes del país en la materia. Sí, el punto es que lo que queremos enviar como señal es que sí, somos amigos de la minería, pero una minería responsable y sostenible, y que vamos a elevar el umbral en materia de responsabilidad social y responsabilidad ambiental, y hacer realmente compatible, y eso es posible, y en otras partes del mundo se hace, la explotación minera responsable y sostenible con la preservación del medio ambiente. Eso en muchas ocasiones se tiene que estudiar caso por caso. Nuevamente, circunstancias en el sur del país pueden ser diferentes aquí en el Cesar o en La Guajira o en diferentes regiones del país, pero lo que queremos es enviar una señal clara. Somos amigos y es una de las locomotoras del desarrollo de la minería, pero siempre y cuando sea una minería sostenible, responsable, con sentido social y con sentido ambiental. Finalmente, gracias, ministro, para terminar esta intervención, tuvimos la cumbre de alcaldes de ciudades capitales en Manizales. Esta es una instancia nueva. Los alcaldes de las ciudades capitales se sentían un poco como en una especie de limbo, de sándwich. Decían, nosotros representamos casi la mitad de la población colombiana, pero no tenemos mucha vocería en la Federación de Municipios porque somos minoría frente a los 1000 y pico de municipios que hay en el país. Nosotros somos apenas 32 alcaldes. Entonces se juntaron, se crearon una instancia, fueron al Palacio Presidencial a preguntar cómo veía yo esa iniciativa. A mí me pareció que era una iniciativa importante, porque sí es cierto que muchas veces los intereses de las ciudades capitales pues difieren por su tamaño,
por sus circunstancias de los municipios pequeños. Entonces me pareció que era una buena iniciativa, le dimos el visto bueno, pues por lo menos le dijimos que estábamos de acuerdo, y la verdad es que se ha venido desarrollando un trabajo muy constructivo, donde se discuten temas muy puntuales. En esta ocasión el tema de la salud, ahí con el ministro de Salud identificamos una serie de acciones que podemos hacer con los alcaldes de las ciudades capitales para acelerar todo este proceso de mejoramiento de todo el sistema de salud, la depuración de las EPS, la parte financiera para acelerar, y quedamos en eso, que los señores senadores y representantes nos ayuden a acelerar lo de las cuentas maestras para poder desembolsar esos recursos. Y hicimos una identificación como de 6 puntos muy importantes. Pero hablando de alcaldes de ciudades capitales, yo quiero hacer referencia aquí a nuestro querido alcalde de Valledupar, don Freddy Socarrás, y felicitarlo porque eso que usted hizo con el CISBEN aquí, de identificar un fraude, porque según me cuentan eso es un puro fraude, de incluir en el CISBEN a las personas que no merecen estar en el CISBEN, darles los beneficios. Eso es un fraude que tiene además unos efectos sociales muy negativos, porque le quita recursos a los que realmente merecen la ayuda del Estado con más énfasis. Y el porcentaje de usuarios o de beneficiarios del CISBEN que no deberían estar ahí, pues es realmente alarmante. Alcalde, yo ahora que usted intervenga, me gustaría que hiciera referencia a eso, porque yo quisiera que todos los alcaldes, no solamente de las ciudades capitales, hicieran una revisión. Ustedes no son responsables, porque eso viene de atrás, pero sí son responsables en el sentido de que si pueden identificar que está sucediendo en alguna ciudad o en una población lo mismo que descubrió el alcalde Socarrás aquí en Valledupar, eso nos va a permitir focalizar con mucha más eficiencia y eficacia la acción del Estado en esa población que para nosotros es absolutamente prioritaria, que es la población más necesitada, los estratos más bajos. Y a propósito, veo aquí varios cogestores de la Red Unidos, un saludo muy especial a nuestros cogestores. ¿Cómo es? Un trabajo muy importante que hacen ustedes. De verdad que, Freddy, muchas felicitaciones. Ahora nos cuenta un poco de qué se trata para que el resto de las alcaldías, ojalá con el total apoyo del Gobierno Nacional, hiciéramos como una especie de revisión de esa situación en todo el país, donde infortunadamente de pronto vamos a encontrar casos parecidos al suyo.